A comienzos del siglo XX, Estados Unidos atravesaba una transformación profunda. Las ciudades crecían rápidamente, las fábricas se multiplicaban y una nueva forma de vida comenzaba a imponerse en todo el país. Fue en ese contexto que apareció un hombre de origen sencillo, carácter rígido y pensamiento directo, destinado a cambiar para siempre la manera en que el mundo trabajaría, produciría y se movería. Su nombre era Henry Ford. Antes de ser asociado con riqueza, poder y grandes propiedades, Henry Ford era conocido por algo mucho más esencial: una obsesión silenciosa por la eficiencia. Nacido en una granja del estado de Michigan, creció rodeado de herramientas, motores y trabajo manual. Desde muy joven, Ford desarrolló la convicción de que cualquier proceso podía simplificarse, organizarse y ejecutarse de forma más rápida y funcional. Esa mentalidad no solo definiría su empresa, sino también su vida personal y, más adelante, la forma en que elegiría vivir dentro de su propia casa. A diferencia de otros magnates de su época, Henry Ford nunca se sintió cómodo con el lujo excesivo. Observaba con cierta desconfianza los grandes salones, las fiestas ostentosas y los palacios construidos únicamente para impresionar. Para él, la riqueza no era un espectáculo, sino una herramienta. Una herramienta destinada a ordenar el mundo según su visión de disciplina, control y productividad. Cuando la Ford Motor Company comenzó a expandirse de manera acelerada, Henry Ford ya se había convertido en uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos. Sus automóviles dejaron de ser un privilegio exclusivo y pasaron a formar parte de la vida cotidiana de la clase media americana. Millones de personas comenzaron a trabajar en fábricas organizadas bajo su sistema, y ciudades enteras se adaptaron al ritmo industrial que él mismo había diseñado. A pesar de ese éxito extraordinario, Ford mantenía hábitos que muchos consideraban modestos para alguien de su posición. Vestía de forma discreta, evitaba los excesos y seguía rutinas estrictas y previsibles. Sin embargo, a medida que su poder crecía, se volvió inevitable la necesidad de un espacio que representara no solo su estatus, sino sobre todo su forma de pensar. Fue entonces cuando surgió la idea de construir Fairlane. Más que una mansión, Fairlane sería una extensión directa de la mente de Henry Ford. No sería un palacio destinado a recepciones sociales ni un monumento al lujo innecesario. Sería un entorno cuidadosamente planificado, donde cada elemento tuviera una función clara, donde la tecnología, la naturaleza y el control convivieran de forma casi mecánica. Ford quería una casa que funcionara como una máquina bien ajustada, un lugar donde pudiera reflexionar, planificar y observar el mundo desde la distancia. Ubicada en Dearborn, Michigan, muy cerca de sus fábricas, Fairlane comenzó a tomar forma en el momento en que Ford alcanzaba el punto más alto de su influencia. La elección del lugar no fue casual. Él deseaba permanecer cerca del corazón de su imperio industrial, pero al mismo tiempo lo suficientemente aislado como para mantenerse alejado del ruido urbano y de la vida social que tanto evitaba. Mientras muchos millonarios de la época buscaban barrios exclusivos y centros culturales, Ford eligió un terreno rodeado de naturaleza, ríos y silencio. Allí podía caminar, pensar y observar sin interrupciones, lejos de miradas curiosas y expectativas externas. Fairlane nacía no como un símbolo de ostentación, sino como un territorio de control, introspección y poder silencioso. Sin que muchos lo comprendieran en ese momento, aquella mansión se convertiría en una de las residencias más simbólicas de la historia estadounidense. No por el lujo que exhibía, sino por las ideas que albergaba. Ideas que terminarían moldeando el trabajo, la industria y la vida de millones de personas en todo el mundo. Cuando Henry Ford tomó la decisión de construir Fairlane, no la concibió como un simple proyecto residencial. Para él, aquella casa debía cumplir un propósito claro, tan definido como el de cualquier fábrica que llevaba su nombre. Desde el inicio, Ford dejó claro que no quería una mansión pensada para impresionar visitantes, sino un espacio diseñado para funcionar con precisión, orden y eficiencia. La construcción comenzó en un periodo en el que Ford ya era una figura central en la economía estadounidense. Su empresa crecía de manera acelerada y su influencia se extendía mucho más allá del sector automotriz. Aún así, Ford rechazó la idea de copiar el estilo de vida de otros grandes magnates de su época. Mientras muchas familias ricas levantaban palacios inspirados en la aristocracia europea, él buscaba algo completamente distinto.
Fairlane debía reflejar una mentalidad práctica. La arquitectura combinaba sobriedad exterior con avances tecnológicos sorprendentes para la época. La mansión contaba con sistemas propios de generación eléctrica, calefacción eficiente y soluciones hidráulicas modernas, pero todo estaba integrado de forma discreta. Nada era exhibido como lujo. La tecnología estaba allí para servir, no para ser admirada. Henry Ford creía firmemente que la funcionalidad debía prevalecer sobre la apariencia. Por eso, los espacios de Fairlane fueron diseñados para el uso diario, no para grandes eventos sociales. Los salones eran amplios y bien iluminados, pero carecían de ornamentaciones excesivas. Los materiales elegidos eran resistentes, duraderos y fáciles de mantener, reflejando la misma lógica que él aplicaba en sus fábricas. La relación de la mansión con la naturaleza también fue cuidadosamente planificada. Fairlane estaba rodeada de jardines extensos, ríos y áreas verdes organizadas con precisión. Ford veía la naturaleza como algo que debía integrarse al espacio humano de manera controlada. Caminaba frecuentemente por los senderos de la propiedad, observando el curso del agua y el crecimiento de las plantas, encontrando en ese entorno un espacio propicio para la reflexión. Durante el proceso de construcción, Henry Ford se involucró personalmente en decisiones que normalmente quedarían en manos de arquitectos y diseñadores. Supervisó la distribución de los ambientes, opinó sobre la orientación de las ventanas, la circulación interna y la disposición de los espacios. Para él, cada detalle debía tener una razón clara de existir, del mismo modo que cada pieza de una línea de montaje cumplía una función específica. La organización interna de Fairlane reflejaba claramente la mentalidad industrial de su propietario. Los recorridos dentro de la casa eran directos y lógicos. No había pasillos innecesarios ni espacios sin propósito. La circulación fluía de manera natural, permitiendo que la casa funcionara casi como una máquina silenciosa, donde cada ambiente conducía al siguiente sin esfuerzo. A pesar de su tamaño considerable, la mansión transmitía una sensación constante de orden. Los muebles eran elegantes, pero discretos. Los colores predominantes eran sobrios y tranquilos. Todo en Fairlane parecía estar bajo control, como si el espacio físico reflejara la necesidad de Ford de mantener el mundo organizado según sus propios principios. Para muchos visitantes de la época, la mansión causaba una impresión inesperada. Esperaban encontrar un palacio ostentoso, repleto de símbolos de riqueza, pero se encontraban con un ambiente austero para los estándares de un hombre tan poderoso. Algunos interpretaron esa sobriedad como modestia. Otros la vieron como una forma silenciosa de imponer autoridad. En realidad, Fairlane era una declaración clara de valores. Más que una residencia, la mansión se convirtió en un espacio de pensamiento. Dentro de esas paredes, Henry Ford pasaba largas horas reflexionando sobre el futuro de la industria, el papel del trabajador y el impacto de la tecnología en la sociedad. Fairlane no era solo un lugar para descansar, sino un entorno donde se concebían ideas que influirían en millones de vidas. Cuando finalmente fue concluida, Fairlane representaba algo poco común para su tiempo. No era una mansión que exhibía riqueza, sino una casa que transmitía control, disciplina e influencia silenciosa. Cada detalle reflejaba la mente de un hombre convencido de que el mundo debía funcionar con la misma precisión que una máquina bien diseñada. Y sería precisamente dentro de ese espacio controlado y silencioso donde se gestarían algunas de las decisiones más importantes de la historia industrial estadounidense. Una vez finalizada la construcción de Fairlane, la mansión comenzó a cumplir exactamente el papel para el cual había sido concebida. No se trataba de un escenario para fiestas ni de un punto de encuentro de la alta sociedad. Era, ante todo, un espacio de vida cotidiana cuidadosamente controlado. La rutina dentro de Fairlane reflejaba con precisión la personalidad de Henry Ford y su manera particular de comprender el mundo. Las mañanas en la mansión comenzaban temprano. Henry Ford mantenía horarios estrictos y esperaba que la casa funcionara con la misma puntualidad que una de sus fábricas. El silencio era valorado, el orden era constante y cada actividad seguía un ritmo definido. No había lugar para improvisaciones. Incluso el descanso debía responder a una lógica clara de disciplina y eficiencia. Ford utilizaba Fairlane como un refugio intelectual. Pasaba largas horas caminando por los jardines,
reflexionando sobre procesos productivos, relaciones laborales y el futuro de la industria. Para él, pensar era una tarea tan importante como producir. La mansión ofrecía el aislamiento necesario para ese tipo de concentración, lejos del ruido de las fábricas y de las presiones externas. La vida familiar dentro de Fairlane también estaba marcada por normas estrictas. Henry Ford creía profundamente en valores tradicionales, en la autodisciplina y en el respeto a la autoridad. Esos principios se reflejaban en la organización del hogar y en la forma en que se relacionaba con su familia. La mansión no era un espacio de indulgencia, sino un entorno donde se esperaba una conducta ejemplar. A pesar de la enorme riqueza que poseía, Henry Ford evitaba los excesos incluso en sus hábitos diarios. Las comidas eran sencillas para los estándares de su posición social. No apreciaba banquetes elaborados ni demostraciones innecesarias de lujo. Para él, el confort debía existir, pero siempre subordinado a la funcionalidad y al autocontrol. Los espacios interiores de Fairlane estaban diseñados para favorecer la tranquilidad y la reflexión. Bibliotecas, salas de estar y áreas de descanso ofrecían un ambiente sereno, adecuado para el pensamiento profundo. Ford dedicaba gran parte de su tiempo a la lectura, la escritura y las conversaciones con asesores cercanos, siempre dentro de un círculo cuidadosamente seleccionado. Las visitas a la mansión eran limitadas. Henry Ford no se sentía cómodo recibiendo grandes grupos ni organizando encuentros sociales frecuentes. Cuando alguien era invitado a Fairlane, sabía que estaba entrando en un espacio altamente regulado. Cada recorrido por la casa y cada conversación parecían cuidadosamente medidos. La mansión transmitía la sensación de que nada ocurría por casualidad. Para los empleados que trabajaban dentro de Fairlane, las expectativas eran claras. La puntualidad, la eficiencia y el respeto por las reglas eran fundamentales. Ford observaba atentamente el comportamiento de todos, convencido de que el orden interno de su casa debía reflejar el mismo orden que exigía en sus fábricas. Fairlane funcionaba como una representación en miniatura de su visión del mundo. Con el paso del tiempo, la mansión se transformó en un símbolo silencioso del estilo de vida de Henry Ford. No por el lujo que exhibía, sino por la forma en que organizaba la vida dentro de sus muros. Para muchos observadores, Fairlane representaba una paradoja, una gran mansión habitada por un hombre que desconfiaba del exceso y rechazaba la ostentación. Sin embargo, para Ford no existía contradicción alguna. La mansión era grande porque necesitaba espacio, orden y control. Cada ambiente tenía una función definida, cada elemento cumplía un propósito específico. Fairlane no era un lugar destinado a mostrar poder, sino a ejercerlo de manera constante y silenciosa. Mientras el mundo exterior cambiaba con rapidez, dentro de Fairlane el tiempo parecía avanzar de otra forma. Allí, Henry Ford permanecía fiel a sus principios, convencido de que el orden, cuando se aplica con rigor, puede moldear no solo una casa, sino también la forma en que una sociedad entera funciona. Con el paso de los años, Fairlane dejó de ser únicamente una residencia privada para convertirse en una extensión directa del poder que Henry Ford ejercía sobre su empresa, su entorno y, en muchos sentidos, sobre la vida de miles de personas. La mansión no solo reflejaba su forma de pensar, sino también las contradicciones profundas que definían su carácter. Henry Ford era admirado por millones como un innovador que había democratizado el automóvil y transformado el trabajo industrial. Sin embargo, dentro de Fairlane, lejos de la imagen pública, se manifestaba un hombre obsesionado con el control. Cada aspecto de su entorno debía ajustarse a sus creencias personales, incluso cuando éstas resultaban rígidas o difíciles de comprender para quienes lo rodeaban. Desde la mansión, Ford supervisaba no solo su vida familiar, sino también decisiones empresariales de enorme impacto. Fairlane funcionaba como un centro silencioso de poder, donde se tomaban decisiones que afectaban fábricas, trabajadores y comunidades enteras. Aunque muchas reuniones importantes ocurrían en oficinas formales, Ford prefería reflexionar y decidir en la tranquilidad de su hogar. Una de las mayores contradicciones de Henry Ford se hacía evidente precisamente en ese espacio. Mientras defendía públicamente mejores salarios para sus empleados y una vida más estable para la clase trabajadora, mantenía una visión extremadamente rígida sobre el comportamiento individual. Creía que el orden social debía ser guiado por principios morales estrictos, definidos según su propio criterio.
Esa mentalidad se reflejaba claramente en Fer Lane. La mansión era un lugar donde la libertad personal estaba cuidadosamente delimitada. No se fomentaba la espontaneidad ni la expresión libre de ideas contrarias. Todo debía encajar dentro de una estructura clara. Para Ford, el caos era una amenaza, y la mansión era su refugio frente a un mundo que consideraba desordenado. Incluso la relación de Ford con la tecnología mostraba esa dualidad. Dentro de Fer Lane convivían avances técnicos impresionantes con una visión conservadora de la sociedad. La casa estaba equipada con innovaciones que adelantaban su tiempo, pero las ideas que allí se defendían sobre la vida, el trabajo y la conducta humana miraban con frecuencia hacia el pasado. Las personas que convivían con Henry Ford en la mansión aprendían rápidamente que Fer Lane no era un espacio neutral. Era un lugar donde se esperaba adhesión a un conjunto específico de valores. El respeto a la autoridad, la disciplina estricta y la obediencia eran pilares fundamentales. Aquellos que no se adaptaban a ese ambiente solían sentirse incómodos o desplazados. Con el paso del tiempo, esa necesidad de control comenzó a generar tensiones. Aunque Fer Lane ofrecía estabilidad y orden, también podía resultar opresiva. Algunos miembros de la familia y colaboradores cercanos percibían la mansión como un entorno donde el peso de las expectativas era constante. La casa, silenciosa y organizada, podía transmitir una sensación de vigilancia permanente. A pesar de ello, Henry Ford estaba convencido de que su forma de vivir era la correcta. Para él, el éxito no debía conducir al descontrol ni al exceso, sino a una responsabilidad aún mayor. Fer Lane representaba esa convicción. Cada muro, cada espacio y cada norma reflejaban la idea de que el poder debía ejercerse con firmeza y coherencia. Mientras el mundo exterior avanzaba hacia cambios sociales profundos, dentro de Fer Lane el tiempo parecía mantenerse bajo una lógica propia. La mansión se convirtió en un símbolo de resistencia a transformaciones que Ford observaba con desconfianza. Allí, se aferraba a una visión del mundo en la que el orden y la disciplina eran la base de todo progreso. Con los años, esa postura comenzó a aislarlo. Aunque seguía siendo una figura influyente, la distancia entre su pensamiento y la realidad social se hacía cada vez más evidente. Fer Lane, que había sido concebida como un refugio de reflexión, empezaba a representar también un límite, un espacio donde las ideas permanecían intactas mientras el mundo cambiaba a su alrededor. La mansión, sólida y silenciosa, seguía en pie como testigo de esas contradicciones. Era al mismo tiempo un símbolo de éxito y un recordatorio de las tensiones internas de un hombre que había cambiado la historia, pero que luchaba por aceptar los cambios que él mismo había ayudado a provocar. Con el paso del tiempo, Fer Lane no solo fue el hogar de Henry Ford, sino también el escenario donde se desarrollaron complejas relaciones familiares marcadas por el peso del apellido y las expectativas del patriarca. La mansión, concebida como un espacio de orden y control, influyó profundamente en la dinámica entre Ford y sus seres más cercanos. Henry Ford veía a la familia como una extensión natural de sus principios. Creía que los valores que aplicaba en sus fábricas debían reflejarse también dentro de su hogar. La disciplina, el trabajo constante y la obediencia eran considerados virtudes fundamentales. En Fer Lane, estos principios no eran sugerencias, sino normas implícitas que regían la vida diaria. Su hijo, Edsel Ford, vivió gran parte de su vida bajo la sombra de su padre. Aunque poseía una sensibilidad distinta y una visión más abierta hacia el diseño, el arte y la cultura, Edsel tuvo dificultades para expresar plenamente sus ideas. Fer Lane fue testigo silencioso de esa tensión constante entre dos formas opuestas de ver el mundo. Mientras Henry Ford valoraba la funcionalidad por encima de todo, Edsel apreciaba la estética, la creatividad y la innovación visual. Esa diferencia se reflejaba incluso en la forma en que ambos percibían la mansión. Para Henry, Fer Lane era una máquina perfectamente organizada. Para Edsel, podía haber sido un espacio con mayor libertad expresiva. Las decisiones importantes relacionadas con la empresa familiar muchas veces se discutían dentro de Fer Lane. Sin embargo, la opinión final casi siempre recaía en Henry Ford. La autoridad del patriarca era incuestionable, y la mansión reforzaba esa jerarquía. El entorno físico, silencioso y ordenado, parecía recordar constantemente quién tenía el control. A pesar de su posición privilegiada,
Edsel Ford experimentó una presión constante. El peso de las expectativas y la dificultad para satisfacer a su padre generaron un conflicto interno que marcaría su vida. Fairlane, con su atmósfera controlada, se convirtió en un lugar donde esas tensiones se acumulaban sin ser expresadas abiertamente. Para el público externo, la familia Ford representaba estabilidad, éxito y continuidad. Sin embargo, dentro de la mansión, la realidad era más compleja. Las conversaciones familiares estaban cargadas de cautela. La espontaneidad era limitada, y las decisiones personales solían pasar por el filtro de los valores estrictos de Henry Ford. Con el tiempo, esas tensiones comenzaron a afectar la salud y el bienestar de Edsel. Aunque asumió responsabilidades importantes dentro de la empresa, nunca logró liberarse completamente de la influencia dominante de su padre. Fairlane fue testigo de esa lucha silenciosa, desarrollada lejos de la mirada pública. La mansión también albergó momentos de reflexión sobre el futuro del legado Ford. Henry Ford estaba profundamente preocupado por la continuidad de sus ideas y principios. Más que preservar una fortuna, quería asegurar que su visión del mundo perdurara. Fairlane era el lugar donde ese legado se discutía, se protegía y, en muchos casos, se imponía. A medida que los años avanzaban, la relación entre padre e hijo se volvió más compleja. Las diferencias generacionales se hicieron más evidentes, y el mundo exterior comenzaba a cambiar a un ritmo que Henry Ford observaba con creciente inquietud. Dentro de Fairlane, el contraste entre tradición y cambio se hacía cada vez más palpable. La mansión, sólida y ordenada, seguía funcionando como un símbolo de estabilidad. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, se acumulaban conflictos emocionales y silencios prolongados. Fairlane no solo era un espacio físico, sino también un reflejo de las tensiones internas de una familia marcada por el poder, la responsabilidad y el peso de la historia. Con el paso del tiempo, el legado de Henry Ford comenzó a tomar una forma distinta a la que él había imaginado. Las nuevas generaciones, influenciadas por un mundo en transformación, ya no compartían completamente su visión rígida. Fairlane, que había sido concebida como un bastión de control, empezaba a mostrar los límites de ese modelo. La mansión permanecía en pie, imponente y silenciosa, observando cómo el legado familiar evolucionaba. En sus muros quedaban impregnadas las huellas de decisiones difíciles, relaciones complejas y un apellido que había cambiado el rumbo de la historia industrial, pero que también había dejado profundas marcas en quienes lo llevaron. Con el paso de los años, la energía que había definido a Henry Ford comenzó a disminuir. El mundo industrial que él había ayudado a construir entraba en una nueva etapa, marcada por cambios tecnológicos, transformaciones sociales y una mentalidad distinta entre las nuevas generaciones. Fairlane, que durante décadas había sido un centro silencioso de poder y control, empezó a experimentar una transformación inevitable. Henry Ford, ya envejecido, se aferraba a sus convicciones con la misma firmeza de siempre. Sin embargo, la realidad exterior avanzaba a un ritmo que ya no podía controlar completamente. Las decisiones que antes tomaba con seguridad comenzaron a ser cuestionadas, y su influencia dentro de la empresa empezó a debilitarse. Fairlane se convirtió entonces en un espacio de resistencia frente a un mundo que ya no respondía del mismo modo a su visión. La mansión reflejaba ese cambio de manera sutil. Aunque seguía siendo un lugar ordenado y cuidadosamente mantenido, el silencio adquiría un nuevo significado. Ya no era únicamente el silencio de la reflexión, sino también el de la incertidumbre. Los jardines, antes recorridos con paso firme, se convirtieron en escenarios de caminatas más lentas y meditativas. La ausencia de Edsel Ford, quien falleció antes que su padre, dejó una marca profunda. Fairlane, que había sido testigo de tensiones y diferencias, pasó a albergar un vacío difícil de llenar. La mansión se volvió un recordatorio constante de lo que no se dijo, de las oportunidades perdidas y de una relación marcada por la distancia emocional. Con la muerte de Edsel, el futuro del legado Ford se volvió aún más incierto. Henry Ford continuó viviendo en Fairlane, pero su autoridad ya no era incuestionable. El mundo empresarial se reorganizaba, y nuevas voces comenzaban a influir en el rumbo de la compañía. La mansión, que había sido un bastión de control, empezó a representar también una etapa que llegaba a su fin. Durante esos años, Fairlane se volvió más introspectiva.
Las visitas se redujeron, las decisiones importantes se trasladaron a otros espacios y la mansión perdió parte de su papel central en la vida pública de Henry Ford. Aún así, él seguía encontrando en ese lugar una sensación de estabilidad, aferrándose a la estructura que había construido. El contraste entre el pasado y el presente se hacía cada vez más evidente. Fairlane permanecía casi intacta, mientras el mundo exterior cambiaba de forma acelerada. Las fábricas se modernizaban, las ideas evolucionaban y la sociedad se transformaba. Dentro de la mansión, el tiempo parecía avanzar con mayor lentitud, como si resistiera al paso inevitable de los años. Con el deterioro de la salud de Henry Ford, la mansión comenzó a prepararse para una nueva etapa. La presencia del fundador se volvía más discreta, y su influencia directa disminuía. Fairlane se transformaba, poco a poco, en un espacio cargado de memoria, donde cada habitación parecía conservar ecos de decisiones pasadas. Cuando Henry Ford finalmente falleció, Fairlane quedó envuelta en un silencio distinto. Ya no era el silencio de la autoridad ni de la reflexión activa, sino el de la ausencia. La mansión, que durante tanto tiempo había sido una extensión de su mente, se convirtió en un testimonio físico de su vida y de su legado. Tras su muerte, el destino de Fairlane comenzó a redefinirse. La casa dejó de ser una residencia privada y pasó a ser vista como un lugar de valor histórico. Las generaciones siguientes ya no habitaban la mansión con la misma intensidad, y el espacio empezó a adquirir un significado colectivo. Fairlane se mantenía en pie como un símbolo de una era que había llegado a su fin. Sus muros conservaban la memoria de un hombre que había transformado la industria, pero que también había luchado contra el cambio. La mansión, silenciosa y firme, parecía observar cómo el mundo seguía adelante, dejando atrás una etapa marcada por el control absoluto y la convicción inquebrantable. Tras la muerte de Henry Ford, Fairlane entró en una nueva etapa de su existencia. La mansión, que durante décadas había sido un espacio privado marcado por el control, la disciplina y la reflexión, comenzó a transformarse lentamente en un lugar de memoria. El silencio que antes acompañaba la autoridad del fundador pasó a convertirse en un silencio histórico, cargado de significado. Las generaciones siguientes de la familia Ford ya no vivían Fairlane como un centro de poder cotidiano. El mundo había cambiado, y con él, la manera de entender la industria, la empresa y la vida personal. La mansión dejó de ser una residencia activa y comenzó a ser vista como un símbolo de una era pasada, una época en la que un solo hombre podía moldear el rumbo de millones de personas desde la intimidad de su hogar. Con el tiempo, Fairlane fue reconocida por su valor histórico y cultural. La casa ya no representaba únicamente a la familia Ford, sino a todo un periodo de la historia estadounidense. Sus espacios empezaron a ser preservados, estudiados y protegidos como testimonio de la revolución industrial y del impacto que Henry Ford tuvo en la sociedad moderna. Los visitantes que comenzaron a recorrer Fairlane no buscaban lujo deslumbrante. Lo que encontraban era algo distinto, una mansión sobria, ordenada y profundamente funcional. Cada habitación, cada pasillo y cada jardín parecían contar una historia silenciosa sobre la mentalidad de su antiguo propietario. Fairlane hablaba sin palabras sobre control, eficiencia y una visión particular del progreso. La transformación de la mansión en un espacio histórico permitió que nuevas generaciones comprendieran mejor quién fue Henry Ford más allá del mito. Fairlane mostraba al hombre detrás del empresario, sus convicciones, sus contradicciones y su necesidad constante de ordenar el mundo que lo rodeaba. La casa se convirtió en una herramienta educativa, un lugar donde la historia podía ser observada de forma tangible. A medida que Fairlane se abría al público, su significado se ampliaba. Ya no era solo la casa de un magnate industrial, sino un reflejo de los valores que definieron una etapa completa del desarrollo estadounidense. La disciplina, la fe en la tecnología y la creencia en el trabajo como motor de la sociedad estaban presentes en cada detalle de la mansión. El entorno natural que rodea a Fairlane también adquirió un nuevo valor. Los jardines, los senderos y los ríos que Henry Ford utilizaba para reflexionar pasaron a ser espacios de contemplación histórica. Allí, el visitante podía imaginar al fundador caminando en silencio, pensando en fábricas, trabajadores y en el futuro que intentaba construir. Fairlane se mantuvo como un recordatorio físico de que el poder no siempre se expresa con ostentación.
A diferencia de otras grandes residencias de magnates, esta mansión destacaba por su sobriedad. Esa característica, lejos de disminuir su importancia, reforzaba su mensaje. Fairlane mostraba que la verdadera influencia de Henry Ford no estaba en el lujo, sino en la estructura, el orden y la permanencia de sus ideas. Con el paso de los años, la mansión fue consolidándose como un punto de referencia histórica. Académicos, curiosos y admiradores de la historia industrial encontraron en Fairlane una forma directa de comprender el impacto de un hombre que había transformado el siglo XX. La casa se convirtió en un puente entre el pasado y el presente. Fairlane, firme y silenciosa, sobrevivió a su creador. Sus muros conservaron la memoria de decisiones que cambiaron la forma de trabajar, de producir y de vivir. La mansión ya no imponía reglas, pero seguía transmitiendo un mensaje claro, el de una época en la que el orden y la convicción personal podían definir el destino de una nación. Y mientras el tiempo continuaba su curso, Fairlane permanecía allí, no como un monumento al lujo, sino como un testimonio duradero de una mente que creyó que el mundo podía organizarse como una máquina perfectamente ajustada. Con el paso del tiempo, Fairlane dejó de ser simplemente una mansión histórica para convertirse en un símbolo profundo de una forma de pensar, de liderar y de entender el mundo. Más allá de los muros, los jardines y la arquitectura sobria, la casa pasó a representar la mentalidad de un hombre que creyó firmemente que el orden, la disciplina y la eficiencia podían moldear la sociedad. Fairlane no fue diseñada para deslumbrar, ni para competir con los grandes palacios de otros magnates de su época. Su importancia reside precisamente en esa diferencia. Mientras muchas mansiones buscaban impresionar a través del exceso, Fairlane transmitía poder a través del control y la coherencia. Cada espacio reflejaba una visión clara de cómo debía funcionar no solo una casa, sino también una empresa y, en última instancia, una nación. Al recorrer Fairlane, resulta evidente que Henry Ford no separaba su vida personal de sus convicciones industriales. La mansión funcionaba como una extensión física de su pensamiento. Allí, las ideas no solo se concebían, sino que se reforzaban a diario mediante rutinas, normas y estructuras cuidadosamente mantenidas. Fairlane era, en esencia, una declaración silenciosa de principios. Para el público actual, especialmente para quienes vivieron gran parte del siglo XX, Fairlane evoca una época en la que el progreso estaba estrechamente ligado al trabajo constante y a la fe en la industria. Representa un tiempo en el que el futuro parecía construirse con esfuerzo, planificación y una confianza casi absoluta en la capacidad humana de organizar el mundo. Sin embargo, la mansión también invita a la reflexión. Fairlane muestra los límites de una visión basada en el control total. Las tensiones familiares, las resistencias al cambio y el aislamiento progresivo de Henry Ford recuerdan que incluso las mentes más brillantes pueden enfrentarse a dificultades cuando el mundo evoluciona más rápido que sus convicciones. Hoy, Fairlane permanece como un espacio de memoria y aprendizaje. No glorifica ni condena, sino que presenta una historia compleja, hecha de logros extraordinarios y contradicciones humanas. La mansión permite comprender que el legado de Henry Ford no se construyó únicamente en fábricas y automóviles, sino también en decisiones personales tomadas en la intimidad de su hogar. Al observar Fairlane en silencio, resulta imposible no percibir la huella de su creador. La casa conserva una presencia firme, ordenada y reflexiva. No impone su historia, pero la sugiere en cada detalle. Es un lugar que invita a pensar en cómo el poder puede manifestarse de forma discreta, y cómo las ideas pueden perdurar más allá de la vida de quien las concibió. Fairlane sobrevive no como un símbolo de riqueza, sino como un testimonio de una mentalidad que marcó una era. Representa el sueño, la disciplina y también las limitaciones de una generación que creyó que el progreso podía planificarse con precisión absoluta. Su valor reside en esa dualidad, en mostrar tanto la grandeza como la fragilidad del pensamiento humano. Así, la historia de Fairlane llega a su fin no con un cierre definitivo, sino con una reflexión abierta. La mansión continúa en pie, observando el paso del tiempo, recordándonos que las casas pueden desaparecer, las empresas pueden cambiar, pero las ideas, cuando dejan una huella profunda, permanecen. Y en ese silencio ordenado, Fairlane sigue contando su historia a quienes estén dispuestos a escucharla.